Nuestro primer día en Lisboa comienza recorriendo la Rua Augusta, que es la calle principal del barrio Baixa. Es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, donde se encuentran las principales tiendas. Al final de esta calle se encuentra la Plaza de Comercio. Entramos en ella a través del arco triunfal, coronado con esculturas que representan la gloria, el genio supremo y el valor. La plaza es el lugar de encuentro de los habitantes de la ciudad y de paseo de los turistas. En ella se encuentra la estatua ecuestre de José I, que gobernaba Portugal cuando se produjo el terremoto que destruyó Lisboa en 1755. La plaza está recostada sobre el río Tajo y desde ella se divisan en lo alto las almenas del castillo de San Jorge. El tranvía, que es el medio de transporte típico de Lisboa, nos lleva hasta la parte alta de la ciudad, donde pasamos primero por la Catedral de Santa María Mayor. Es la iglesia más antigua de la ciudad. Su construcción comenzó en 1147 en estilo románico. Un poco más arriba nos espera el castillo de San Jorge. En la entrada al castillo hay un gran cartel donde se publicita un espectáculo de tango que se ofrecerá dentro del castillo y que se promociona diciendo «Descubra la magia del tango argentino». Descansamos un rato en un enorme espacio ajardinado desde donde se puede admirar una de las más bellas vistas de la ciudad y del estuario del río Tajo. Los 1000 años de historia de la ciudad comenzaron en esta fortaleza construida por los musulmanes en el siglo XI. Tras la conquista de Lisboa en 1147 por don Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, fue el gran escenario de la vida cortesana hasta el siglo XVI. Excavaciones arqueológicas en el lugar dan cuenta de la existencia de un poblado fortificado ya en el siglo VI de nuestra era. La ciudad, o Medina, se extendía en las laderas de la colina hasta alcanzar el río y parte de la misma estaba también protegida por una muralla. Actualmente, una parte del castillo fue convertido en museo, exponiendo una colección de objetos hallados en el área arqueológica que permiten descubrir las diversas culturas y formas de vida que desde el siglo VII a.C., especialmente los del período islámico, que abarca del siglo XI al XII, hay piezas admirables de cerámica decorada y azulejos maravillosamente pintados. La construcción del castillo, propiamente dicho, data de los siglos X y XI, cuando Al-Usbuna, tal como llamaban los moros a Lisboa, era una importante ciudad portuaria musulmana. Las fuerzas de Alfonso I de Portugal, con el auxilio de los cruzados que se dirigían a Tierra Santa, atacaron esta fortificación musulmana que capituló tras un duro cerco de 3 meses en 1147. Las murallas que rodean al castillo se han mantenido en pie a través de los siglos, al igual que las torres y almenas. Entre los vestigios de la ciudadela se destacan los restos del castillo propiamente dicho, con sus torres, la capilla real, el patio de armas y la puerta de Moniz. Cuentan que el caballero Martín Moniz, al ver una de las puertas del castillo entreabierta, sacrificó su vida interponiendo su cuerpo para impedir que los moros la cierren y así accedan sus compañeros.
Desde lo alto de las torres se pueden admirar magníficas vistas de la ciudad y durante el recorrido se puede disfrutar de terrazas y jardines con sus árboles y plantas donde pueden contemplarse las principales especies forestales autóctonas portuguesas: algarrobos, madroños, pinos piñoneros y algunos árboles de fruto y plantas floridas, entre los cuales pasean los pavos reales. Hoy visitamos la pequeña localidad de Sintra, cuyo centro histórico, la Vila Vela, guarda tesoros arquitectónicos imperdibles, desde las antiguas casas de origen medieval al elegante Palacio de Sintra y el imponente Castillo de los Moros en lo alto de la sierra. La Sierra de Sintra, con su frondosa vegetación, es un paraíso cercano a Lisboa, donde los reyes gustaban pasar el verano. Aunque habitada desde los tiempos de los moros, la construcción del Palacio Real, hoy Palacio Nacional, sobre un antiguo palacio morisco, consolidó la pequeña aldea medieval de Sintra como centro religioso y administrativo. En el centro de Vila Vela se destacan las chimeneas cónicas de color blanco del Palacio Nacional y a su alrededor un entramado irregular de callejuelas, pequeñas plazas y casas pintorescas, muchas de ellas reconstruidas luego del terremoto de 1755, que parecen colgadas en la ladera. Las callejuelas empinadas y zigzagueantes permiten descubrir a cada paso antiguas casas cubiertas de azulejos, bonitas fuentes que todavía proveen de agua pura de la sierra a los habitantes y un puñado de pequeñas iglesias y museos. En 1995, la UNESCO declaró a la Sierra de Sintra y a su centro histórico Vila Vela Patrimonio de la Humanidad. Siguiendo el paseo, tomamos un bus turístico que asciende por una de las colinas cercanas y cuya primera parada es el Castillo de los Moros, que se ve desde Sintra. Se accede a pie, subiendo por un camino sinuoso que atraviesa la sierra, que por momentos se torna cansador. Los costados del camino están cubiertos de plantas y flores que crean un entorno de gran belleza y hacen agradable la caminata. El Castillo de los Moros fue erigido sobre un macizo rocoso, aislado en una de las cumbres de la Sierra de Sintra. Desde sus murallas se disfruta de una vista privilegiada de la zona hasta el Océano Atlántico. Al este aún son visibles trozos de la muralla exterior, donde se localiza la puerta de acceso al recinto. La parte alta de la muralla interna está decorada con almenas, siendo reforzada por diversas torres. El conjunto se completa con rampas y escaleras de acceso en piedra que se hacen empinadas en algunos tramos. A medida que ascendemos, el paisaje se cubre con una niebla cada vez más intensa que le confiere un aspecto casi mágico. A esta altura, ya el cansancio es grande, yo me quedo esperando a que Carlos siga subiendo para llegar a la parte más alta de las murallas. La torre más elevada, conocida también como Torre Real, puede ser alcanzada a través de una escalera de 500 escalones. En el interior del castillo sobrevive una iglesia consagrada a San Pedro en estilo románico portugués, con una planta longitudinal y una nave única sin techo. Excavaciones realizadas en la capilla sacaron a la luz diversas tumbas de una antigua necrópolis medieval. Contigua a la iglesia se encuentra una cisterna de gran capacidad que data del período islámico.
Tiene 2 conos de ventilación que mantenía potable el agua utilizada para abastecer al castillo. En su interior, abovedado, brota un manantial que abastecía a la población cercana. Siguiendo el paseo, subimos nuevamente al bus y nos acercamos al Palacio da Pena, que fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX. Este palacio, asentado sobre grandes peñascos, presenta una mezcla de estilos arquitectónicos totalmente intencionada. Se pueden encontrar elementos que pertenecen al neogótico, neomanuelino, neoislámico, neorrenacentista y en menor medida a la arquitectura colonial. El motivo de esto es que la mentalidad romántica del siglo XIX estuvo influida por todo lo exótico. La fachada principal está revestida con azulejos policromados y dispone de un balcón a nivel del tercer piso. En el núcleo cuadrangular del claustro se destacan varias arcadas interrumpidas por muretes. Las garitas y terrazas a distintos niveles y el revestimiento de las paredes con azulejos hispano árabes son también elementos importantes en este conjunto. Una escalera doble conduce al piso superior, donde puede verse en el ala norte la antigua capilla de San Jerónimo, con paredes revestidas por azulejos vidriados y piedras pintadas. Formaba parte del monasterio original, sobre cuyas bases se construyó el palacio. A continuación visitamos el comedor principal, donde se exponen los utensilios de plata de fabricación francesa, así como la fina porcelana que se utilizaba en la época. La vajilla tiene grabado el escudo de armas del rey. También visitamos las dependencias privadas utilizadas por Fernando II, como el dormitorio ricamente decorado y el baño en suite. El salón árabe, de decoración oriental, es uno de los más bellos del palacio. Con su techo pintado con trampantojos, que es la técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos. Un fastuoso espacio que se destaca del conjunto es el salón noble, con sus paredes y techos decorados con pinturas monocromáticas pigmentadas. Otros elementos de la decoración son las exóticas estatuas de madera que sostienen candelabros representando soldados turcos. La impresionante lámpara de bronce y los ventanales con magníficos vitrós hacen de la sala un conjunto refinado y majestuoso. La UNESCO declaró al Palacio da Pena Patrimonio de la Humanidad en 1995. En el palacio se expone un notable conjunto de vitrales de los siglos XIV al XIX que conforman la vidriera de colores más antigua de Portugal. Esta colección es la más representativa y completa de la historia del vidrio europeo. La exposición le permite conocer al público de todo el mundo la diversidad y excelencia de los vitrales que muestran imágenes afines al espíritu religioso, replicando la historia bíblica y en otros casos figuras históricas medievales. Se incluye un magnífico conjunto de 12 piezas venecianas y centroeuropeas cedidas para su exposición. Saliendo del palacio, paseamos por el parque utilizando un carrito eléctrico cuyo chofer nos guió a través de ese bosque donde conviven miles de especies botánicas procedentes de todo el mundo. El parque del palacio ocupa unas 900 hectáreas. La especial climatología de la Sierra de Sintra la convierten en la zona arbórea más importante de Portugal, lo cual determinó que ya desde los tiempos de la ocupación de los árabes
esta zona fuera elegida para construir palacios de verano y extensos jardines. El chalet de la condesa de Edla fue construido por el rey don Fernando II y su segunda mujer, Elise Hensler, condesa de Edla, siguiendo el modelo de los chalets alpinos de moda en Europa. Es un edificio cuyo exterior imita planchas de madera y usa el corcho como elemento decorativo, forrando marcos de puertas y molduras de ventanas, aleros, balcones y troncos de árbol, estos últimos adosados a la fachada como soporte de plantas trepadoras. Desde el balcón del chalet se avista el mar y las murallas del castillo de los moros, con el palacio al fondo recortando la sierra. Otro de los paseos cercanos a Lisboa es la ciudad de Belém, a unos 30 kilómetros de distancia. En ella, sobre la margen del río Tajo, el monumento a los descubrimientos, construido en 1960 para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. El monumento tiene 52 metros de altura, con la forma de una carabela, y celebra a los marineros y a todos los que participaron en el desarrollo de la era de los descubrimientos. Enrique el Navegante se alza en la proa, con una carabela en la mano. En las dos filas descendientes de cada lado del monumento están las estatuas de héroes portugueses ligados a los descubrimientos, como famosos navegantes, cartógrafos y reyes. Frente al monumento se ubica la Plaza Imperio, con sus áreas ajardinadas y su gran fuente central, cuyas aguas danzan a diferente altura. La fuente fue construida para la Exposición del Mundo Portugués en 1940. Al norte de la plaza se encuentra el impresionante edificio del monasterio de los Jerónimos, levantado al lado de la iglesia de Santa María de Belém, perteneciente a los frailes de la Orden de Cristo que recibían a los marineros antes y después de sus viajes. Allí estuvo don Vasco da Gama en 1497 y su tripulación antes de partir hacia la India. Justamente en la iglesia Santa María de Belém se encuentra el sarcófago de piedra que guarda el cuerpo de Vasco da Gama, primer navegante portugués en llegar a la India. A su derecha está el sarcófago de Luís Vaz de Camões, el mayor poeta portugués que escribió los versos que inmortalizaron el viaje de Vasco da Gama a la India y la historia del pueblo portugués. La iglesia fue construida en el siglo XVI como un espacio sagrado para depositar los restos de monarcas y nobles. Tiene una sola nave central que cubre una superficie de 550 metros cuadrados, sin apoyos centrales y con una compleja red de nervaduras a nivel del techo. Impresiona la altura de sus columnas de orden clásico, revestidas con mármoles de colores, en oposición al color blanco de la piedra caliza de las paredes, sobre las que resaltan vitrales pintados con temas religiosos. En el retablo se destaca el sagrario, magnífica pieza de orfebrería portuguesa del siglo XVIII. Sobre el altar mayor hay 5 grandes cuadros que representan escenas de la pasión de Cristo, la adoración de los Reyes Magos y el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Las capillas de la iglesia fueron remodeladas en puro estilo renacentista en la segunda mitad del siglo XVI y se destacan por la riqueza de su decoración. Los mejores artistas y artesanos portugueses trabajaron en la realización de las pinturas, esculturas y obras de ebanistería.
Su financiación obedece a la afluencia de oro y plata procedente de las nuevas minas descubiertas en América, también con los impuestos obtenidos de las especies orientales. Saliendo de la iglesia Santa María de Belén a través de una puerta lateral, entramos directamente en el ámbito del monasterio de los Jerónimos. Construido a lo largo del siglo XVI, fue diseñado en estilo manuelino, que se caracteriza por la mezcla de motivos arquitectónicos y decorativos del gótico tardío y del Renacimiento. El patio central del claustro es la joya del edificio y se destaca por su ornamentación asociada a una simbología inspirada en la naturaleza, como hojas de laurel, algas, piñas, caracolas, etc. Además, incorpora elementos inspirados en las leyendas fantásticas como monstruos, sirenas, orejudos. Emplea otros motivos en su decoración, típicos de la marinería, como los cabos y las cuerdas entrelazadas. Cercana al monasterio de los Jerónimos se encuentra la emblemática Torre de Belén. Su construcción, iniciada en 1514, es también ejemplo de arquitectura manuelina. Se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo. Parte de su belleza reside en la decoración exterior, adornada con cuerdas esculpidas en piedra, torres de vigilancia en estilo árabe y almenas en forma de escudos decorados. El interior gótico sirvió como armería y prisión y es muy austero. Finalmente, terminamos el paseo con una rica merienda. Dejamos Lisboa y sus alrededores y partimos con el auto hacia las playas del sur en Albufeiras, provincia de Algarve. Nuestro destino está ubicado a unos 250 kilómetros de Lisboa. Llegamos después de mediodía al hotel que teníamos reservado, en cuyos alrededores había gran cantidad de restaurantes y comercios. Todas las playas del Algarve se encuentran rodeadas de acantilados, por lo tanto ningún hotel tiene acceso directo a ellas. Nosotros salíamos por los fondos del hotel y caminando unas 3 o 4 cuadras llegábamos a las escaleras que nos conducían hasta la playa. La caminata era ampliamente compensada por la belleza casi salvaje del lugar, donde la enorme extensión de arena fina contrastaba con el azul intenso del mar. Como en casi todas las playas del Algarve, las aguas son cristalinas y frías, por lo cual solo nos mojábamos los pies para las fotos. Tomar sol fue nuestra principal actividad, en algún momento en compañía de una lagartija. Hoy decidimos visitar la zona del centro histórico llamado Montechoro, que se ubica al lado de la playa de los Pescadores, una de las más conocidas del Algarve. Para llegar hasta allí tomamos el tren turístico que recorre distintos barrios de Albufeira. La playa de los Pescadores tiene un mirador que es un balcón sobre el mar y hasta allí llega el trencito cargado de turistas. A unos pasos de aquí se ubica el casco antiguo de Montechoro, cuyas casas y estrechas callejuelas muestran las raíces romanas y árabes de esta zona. En sus calles estrechas y empedradas se alinean casas blancas, muchas decoradas con azulejos. Albufeira fue arrancada a los moros, quedando bajo el mando militar portugués a partir de 1504. A la salida del pueblo nos esperan unas hermosas estatuas de piedra que representan pescadores alrededor de un bote y que completan la maravillosa imagen que nos llevamos de este centro histórico. Hoy es nuestro último día en Albufeira y comienza con un abundante desayuno. Estuvimos un rato en la pileta y en el bar del hotel
que es un ámbito tranquilo y donde se escucha buena música. Por la tarde fuimos a la playa para despedirnos de esos hermosos paisajes y tomar un rato de sol. Mañana por la mañana temprano salimos para Madrid y tendremos que recorrer con el auto más de 700 kilómetros.